What's up, little worms? It's me again, Thanatorius Moralman, your zombie pal. Welcome back to my little crypt, a place where we talk about movies, collecting, subculture, and stuff about that, but in a healthy way. Probably you are wondering, what the fuck is doing Thanatorius talking English in this video? That's because I have been in London for 5 days last week celebrating Halloween Eve. During my stay, I went to an amazing place that now is very important to me. This place is very unknown. It's something incomprehensible because it's a truly awesome place. And that's why I'm on the desire of showing it to you today. So, if you have a rato muerto, let me be your guide across the tombstones, mausoleums, crypts and sarcophagus of one of the most amazing cemeteries in the world, Highgate Cemetery in London. No os preocupéis que el vídeo lo voy a hacer en castellano, Pasa que como vengo de Inglaterra y estoy encima pagando un dinerillo para estudiar inglés, digo, oye, yo al principio del vídeo lo voy a hacer con mi inglés del cementerio de Murcia, con mi par de huevos muertos. Si os quedáis a ver este vídeo, os vais a quedar de piedra a decir, ¿este sitio? ¿Cómo puede ser que este sitio exista y yo no supiera que existe? ¡Por el amor de Dios! Pues quedaos que vuestro amigo Tana os lo va a enseñar. Vais a flipar. El rato muerto. Hoy presentamos el alucinante cementerio de Highgate. Antes de Highgate. Pues resulta que Londres, a principios del siglo XIX, no era la megápolis que conocemos ahora todos y todas. Era una ciudad grande pero modesta, tenía menos de 1 millón de habitantes. Y cuando la gente moría, pues los enterraban en esos cementerios que hay alrededor de las iglesias, esos camposantos, como unos jardines. Si habéis ido a Londres, o vais a Londres, veréis muchas iglesias con cementerios al lado. Esos eran los típicos cementerios victorianos que habían anteriormente a la Revolución Industrial. Pero ¿qué pasa? Que llega la Revolución Industrial y Londres se llena de fábricas, de puestos de trabajo y un montón de gente de la Inglaterra profunda, gente rural, se muda a Londres a vivir allí para trabajar, etcétera, etcétera. Y en cuestión de 20-25 años, Londres pasa de tener menos de 1 millón de habitantes a más de 2 millones de habitantes. Eso implica un montón de cosas positivas y negativas. Bueno, la gente trabajaba y bueno, la ciudad prosperaba en cierto modo, pero por otra parte, Londres se convierte en uno de los lugares más peligrosos del mundo para vivir. ¿Por qué? Vamos a juntar unas cuantas cosas. Superpoblación, eso ya a veces faltan alimentos, falta carne, la agricultura no da abasto para alimentar a una ciudad tan grande. Eso provoca hambre, delincuencia, la gente roba por las calles, mata por las calles, algunos cadáveres se quedan por ahí tirados. Los coches en aquella época eran tirados por caballos y los caballos soltaban unos truños como 2 puños que también se quedaban por la calle apestando. La gente se calentaba quemando carbón, lo que inundaba las calles de Londres de una espesa niebla, que no es la niebla esta de la mañana, es que había niebla de las chimeneas, lo que también era perjudicial para la salud. Unas condiciones laborales pésimas, la gente trabajaba muchísimas horas, descansaba muy poco y estaba muy mal alimentada, lo que hacía que la esperanza de vida bajase. Luego surgieron enfermedades como el tifus, el cólera, la miasma, y os podéis imaginar la amalgama de mierda que había allí en Londres en aquella época. Empieza a morir gente a las puertas. Mínimo, en Londres cada día morían 125 personas, como mínimo. ¿Qué pasa? Los cementerios de las iglesias no daban abasto, no podían cubrir esa demanda. Y en algunas de las tumbas que estaban en el suelo se habían tenido que llegar a enterrar hasta 6 personas de la misma familia. Y la gente moría de una forma tan rápida que a lo mejor hacían un entierro y al cabo de un mes tenían que volver a abrir esa tumba para enterrar a otro familiar. Cuando abrían esa tumba salía un pestazo que alucinas. Las tumbas estaban a full. Algunas personas incluso estaban enterradas a menos de 1 metro bajo tierra.
y eso deterioraba los ataúdes de una forma muy rápida. Y el cementerio y la zona que lo rodeaba se veía impregnada de una peste increíble. O sea, imaginaos, si vamos a ponernos en tesitura, si ya te subes por la mañana a un autobús, al metro, al tren, y ahí hace una peste a boca del miedo de John Carpenter, que te pueden morir, y la gente está viva. Imaginaos la peste que podía hacer en el cementerio con todos aquellos cuerpos pudriéndose prácticamente al aire. Los vapores de la muerte, como digo yo, son tóxicos, son nocivos para la gente viva y más en grandes cantidades. ¿Qué pasa? La gente, imagínate el pestazo. Claro, tenía que ir la gente allá a los entierros con la nariz tapada, el cura. Polvo somos y peste somos. Mamá, te quiero mucho, descansa en paz. Y te vas. El índice de natalidad se dispara eso por las nubes. La gente dice, hostia, no tengo dinero, no tengo nada que hacer. Vamos a follar, criando como conejos. Pero se dispara también el índice de mortalidad infantil, el índice de mortalidad laboral. Aquello era un desastre. Los ladrones de cadáveres. Los estudiantes de medicina necesitaban especímenes para trabajar, para experimentar. No tenían suficientes cuerpos humanos pues, para diseccionarlos y ver cómo eran los órganos bien, etcétera, etcétera. Solo podían tener acceso a los cadáveres de aquellas personas que habían sido juzgadas y ejecutadas posteriormente. ¿Y qué pasa? Cada año se ejecutaban solo 55 personas y la demanda que había en las universidades era de 500 cuerpos anuales. O sea, faltan 445 fiambres aquí. ¿Cómo los conseguimos? Pues muy fácil. Los ladrones de cadáveres se iban por la noche a los cementerios, abrían las tumbas y se llevaban los cuerpos y se los vendían a los médicos. Eso provocaba el miedo de muchas personas que tenían a sus familiares enterrados en los cementerios. No querían que se llevaran los cuerpos de sus seres queridos. Entonces las familias hacían guardia en las tumbas durante todas las noches hasta que el cuerpo estuviese bastante descompuesto, que ya no fuese útil para los ladrones de tumbas y para los estudiantes de medicina. Entonces cada noche la familia allí. La paranoia. Pero ¿qué hacían los ladrones de tumbas? Cavaban un agujero 3 o 4 tumbas más allá de la tumba donde iban a enterrar al nuevo muerto, cubrían el agujero con césped y por la noche, delante de los morros de los familiares, ellos entraban en el agujero de la otra tumba, pasaban por debajo de un túnel y mientras otros lloraban, ¡ay, qué bueno era!, se llevaban el cuerpo bajo tierra. ¡Qué cabrones! Los 7 magníficos. Pues a causa de todos estos problemas, a unos empresarios ingleses se les ocurre la idea de abrir 7 cementerios enormes, comerciales y privados, en Londres, ¿no?, que se conocerían como los 7 magníficos de Londres. Son 7 pedazos de cementerio donde tú podías comprar ya tu parcela, y allí te enterraban a ti y a tu familia. Y esto solucionaría el problema del overbooking. Asumirían esa demanda. Lo consiguieron. Esos cementerios, los tengo aquí apuntados porque no me acuerdo los nombres, son el primero, Kensal Green, que se fundó en 1933, West Norwood en el 37, Highgate, nuestro querido cementerio que, si tenéis un poco de paciencia, vamos a visitar y vamos a flipar con él dentro de un rato, Abney Park, Brompton, Nunhead, denominado la hermana de Highgate, y Tower Hamlets. Luego había un octavo que no entra dentro de los Magnificent Seven porque se desmanteló, quitaron todas las tumbas y tal y lo convirtieron en un parque que ahora se llama Myth Gardens. O sea que si vais al parque Myth Gardens, que yo no he ido, estáis pisando muertos por un tubo. Es una piedra en el suelo, no la chutéis porque a lo mejor es el chabolo de alguien. Vamos de excursión a Highgate. Ya llegas a Swans Lane, te bajas del autobús número C11 que te deja cerca y ya notas un ambiente bastante tétrico, ¿no? Porque empiezas a ver casas como estas que vemos en las imágenes que son bastante siniestras, victoriano total, que yo creo que es que ni la familia Adams viviría allí y resulta que vive gente en estas casas que, como veis, están al lado de la valla que delimita el cementerio. Y además me sorprendió ver que había una escuela infantil delante. A través de esa valla ya puedes ver las tumbas torcidas, ¿no?, por la erosión del terreno. Puedes ver cómo la vegetación ha trepado por entre las lápidas, cómo los árboles han invadido el terreno. Incluso algunos árboles
saliendo de la propia tumba, ¿no? Que te da que pensar y dices, no, vaya tranca que tiene este que está enterrado aquí. Que ya ves esto y dices, Dios mío, ¿qué sitio es este? Yo quiero entrar ahí, quiero pasearme por esas lápidas, quiero grabar, quiero hacer de todo, vamos. ¿Dónde está la puerta? Justo llegar a la puerta me encuentro con este coche que podría ser el Tanamóvil tranquilamente. Digo, ¿qué hace este coche aquí? Si este soy yo. Una cosa, no me vais a ver entre las lápidas porque, paradójicamente, solo pueden entrar o vivos o muertos. Pero los que estamos muertos vivientes no podemos entrar. Así que me tuve que maquillar de vivo. Y oye, pues grabé un poco mis pies y tal. Pero bueno, y no vais a ver mi cara vestido de vivo porque soy muy feo. El East Side. Si pagas 4 pounds, 4 libras, que son unos 4,60 €, tienes una entrada que te permite estar todo el día paseando por el East Side. Vale muchísimo la pena. Puedes ir por ahí y hacer lo que quieras. Puedes hacer un picnic, tumbarte en una tumba, echarte una siesta, hacer la croqueta por entre las lápidas. Un lugar perfecto para ir con los niños a pasar el día, jugar al escondite, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver las tumbas, por ejemplo, de Karl Marx, el filósofo político, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Un lugar de peregrinación para la gente de izquierdas. También podemos ver la tumba de George Eliot, o como se conoce en realidad, Mary Ann Evans, ¿no? Ella era una novelista que utilizaba un seudónimo masculino, ¿no? Para que sus novelas fueran tomadas en serio en la época victoriana. Es algo triste, pero es real. Paseando por el East Side del Highgate Cemetery, uno siente una sensación muy especial. No es terror ni depresión, es fascinación, es la sensación de estar envuelto de algo místico, algo histórico, algo, sí es cierto, tétrico, pero maravilloso. Es una sensación de tranquilidad absoluta. Yo estuve un buen rato paseando por ahí, grabando las lápidas, y pensaba, qué suerte tengo de estar aquí, cómo me gustaría mudarme aquí, comprarme un agujero aquí, me vengo aquí a aprender inglés del todo y duermo aquí, ¿no? Un lugar fascinante. El rato muerto. Antes de irnos al West Side y ver las partes más increíbles del cementerio, conocer algunas historias muy pintorescas de algunas de las tumbas que hay allí y sucesos paranormales que tuvieron lugar también, me gustaría dejaros unos instantes paseando por entre las lápidas del East Side, ¿no? Disfrutando de ese extraño silencio, ¿no? De esa rara atmósfera que impregna todo el lugar, para que luego estemos más metidos en la otra parte del cementerio. Así que yo, relajado, os dejo unos segundos para que os paseéis. El West Side. El West Side sería la parte de los pijos, ¿no? Aquí está enterrada la gente pues, que tenía pues, y tiene más poder adquisitivo. Tened en cuenta que para la época, así a proporción, comprarse una parcela para poder ser enterrado aquí podía costarte entre 40.000 libras esterlinas, que eso es un pastón, y 137.000 libras, dependiendo un poco de la zona, si la alta o la baja, pues te costaba eso. Aquí para visitar esta zona hay que pagar 12 libras y te hace una visita guiada de 1 hora y cuarto, que es genial. Si entendéis inglés, vale muchísimo la pena, y si no entendéis inglés, da igual. Ir porque lo que hay ahí dentro solo se puede ver con la visita y es alucinante, ¿de acuerdo? Con esas 12 libras también te entra la entrada a la otra parte del cementerio. Yo creo que es un precio genial porque además contribuyes a que siga existiendo el cementerio. Esto ya lo matizaremos más al final y lo comprenderéis un poco mejor. Esta es la entrada
del West Side estaba preparada de esta manera para que pudieran caber los carromatos que iban trayendo pues los ataúdes con toda la parafernalia y tal, ¿no? Aquí, en esta zona del cementerio, vemos muchos tipos de tumbas, ¿no? Aquí vemos mausoleos, criptas, sarcófagos, lápidas, columnas partidas, etcétera, etcétera, ¿no? Las columnas partidas, como curiosidad, simbolizan vidas que han sido cortadas a una edad muy temprana. Por lo tanto, que si vais a este cementerio, allá donde veáis una columna partida, quiere decir que quien está enterrado allí tiene menos de 2 años de edad. Un poco bastante triste, porque para ellos la columna significaba la vida, ¿no? Y una columna partida era una vida cortada, ¿no? El rato muerto. Como no puedo explicaros toda la historia de este cementerio, porque no me la sé, los nombres de los arquitectos, en qué años hizo tal, que hizo cual, me voy a limitar a enseñaros diferentes lugares que hay y a explicaros curiosidades que hay dentro de este cementerio, como por ejemplo la historia de alguna de las tumbas, o qué tipos de tumbas, qué tipos de sepulturas hay aquí, ¿no? Quiero empezar explicándoos la historia que hay detrás de esta tumba que veis aquí. Me parece fascinante. Esta es la tumba de la familia Rossetti, del pintor prerrafaelita Dante Rossetti. Aquí está enterrada también una persona muy importante para esa etapa del arte. Una chica llamada Elizabeth Siddal, o como se le conocía también, Lizzie Siddal. Ella fue considerada, o está considerada, la primera top model de la historia, pues ella fue inspiración y musa de todos los pintores de la hermandad prerrafaelita. Bueno, todos no, pero de muchos de ellos, ¿no? Pues ella aparece siempre en muchas de las obras de estos artistas. Es muy común que si vais a ver algún museo donde tengan obras de esta etapa, veáis a chicas con la misma cara, pues es la cara de Lizzie Siddal. Esta chica se casó con el pintor Dante Rossetti y tuvieron un matrimonio pues bastante largo. Pero ¿qué pasa? Que ella estaba muy enamorada de Dante Rossetti, era una persona muy católica también. Y Dante Rossetti era un golfetti, era un golfo de estos de la cofradía de ir de flor en flor no da dolor. Y la mujer no pudo soportarlo más, así que escribió una carta de despedida para su marido y se suicidó con una sobredosis de láudano. El marido, cuando encontró el cadáver de su mujer muerta, con aquella nota tan bien escrita, porque la mujer también escribía poemas, se quedó flipando, le dio un shock increíble, porque encima ella era muy católica, y para un católico suicidarse es... vamos, es la hostia, porque no puedes ir al cielo, te quedas en el purgatorio. Entonces el hombre entendió el sacrificio que su mujer había hecho por su culpa. Vaya venganza tuvo la tía. Pues cargado el hombre de melancolía y de dolor, escribió un libro de poemas dedicados a su matrimonio con ella. Probablemente, según él, el mejor libro de poemas que él había escrito jamás, porque los había escrito con el corazón en la mano. Y enterró a su mujer con ese libro en sus brazos. Pero ¿qué pasa? Que la creatividad del señor Dante Rossetti, 7 años después, entró un poco en dique seco, ¿eh? Y el hombre, pues no se le ocurría nada bueno, ¿no? El hombre pensaba, ostras, no sé si voy a ser capaz ya a esta edad de escribir algo tan bueno como lo que le escribí a mi mujer y que enterré con ella. Y el tío cayó en la cuenta y dijo, hostia mierda, solo había una copia de ese libro. Solo había una copia, que es la que yo he enterrado con mi mujer. ¿Qué hago ahora si yo ahora mismo quiero publicarla? Está ahí dentro. Pues te puedes creer que 25 personas fueron, él no, al cementerio por la noche a desenterrar el cadáver de su difunta esposa para quitarle el libro de los brazos y poder publicarlo. No os lo perdáis, que cuando la gente, así con los faros, todo victoriano, deciden abrir el ataúd y lo sacan y lo abren, aquella mujer preciosa, aquella top model que había vivido toda su vida de su cara, en gran parte, estaba incorrupta, el cadáver estaba incorrupto. Para los que no tenéis la ESO, incorrupto es que no se ha podrido el cadáver, ¿eh? Que no se ha descompuesto, ¿eh? Claro, la gente flipó. Estaban acostumbrados a ver a esa mujer en los cuadros. Muchos de ellos no la habían visto en persona, solo los cuadros. Y abren la tumba y se encuentran con la misma cara ahí, que parece que estaba la mujer durmiendo 7 años después. Aunque tiene una explicación esto.
como el pelo de los muertos, de algunos muertos, sigue creciendo durante años, toda su melena había llenado el ataúd por completo. Ya me gustaría a mí que me creciera el pelo como le crecía a esa mujer, macho. ¡Joder! Y otras cosas también, el tronco, como el otro muerto del principio. ¿Os podéis creer qué cosa más bizarra? ¿Qué historia más bizarra? ¿Qué de historias hay en las tumbas de esta gente? Egyptian Avenue. Siguiendo nuestra plácida romería por entre estas lujosas sepulturas, llegamos a uno de los sitios más emblemáticos de Highgate, ¿no? Que es la Egyptian Avenue. Esto que veis aquí es la entrada a esta calle llena de panteones, ¿no? En estas puertas negras que dan un miedo que te cagas, que desemboca en lo que se llama el Circle of Lebanon, el Círculo de Lebanon, ¿no? Que es una calle también circular, pues llena de estos panteones, ¿no? Que ya os digo que flipas. Aquí se han rodado varias películas de la Hammer y algunas de Amicus. Una de mis películas favoritas fue rodada en este cementerio. Es una película que se llama Tales from the Crypt, que aquí en España se llama Condenados de Ultratumba. Y está dirigida por uno de mis directores favoritos del universo mundial, que es Freddie Francis. De esta película hablaremos en un programa y os quedaréis flipando, ¿de acuerdo? También se rodó aquí la película Taste the Blood of Dracula. Y como sorpresa para los que seáis Potterheads como yo me llevé una sorpresa con este dato. El hombre que me hizo la guía me dijo que justo 3 o 4 días antes de que yo pisase esto, habían estado aquí Johnny Depp y Eddie Redmayne rodando escenas para la película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos 2. O sea que este cementerio se va a hacer bastante famoso después de esto en esa película, ¿eh? Las catacumbas de Terras. Y nos vamos a un lugar muy interesante. Son las catacumbas de Terras. Es un lugar donde hay nichos, ¿de acuerdo? Un lugar bastante oscuro, como podéis ver. Y aquí hay un tema muy interesante. En este pasillo, en este lugar, que ahora está protegido, hay 12 nichos que fueron comprados por Charles Dickens. Aquí enterró él a toda su familia, a su hija, a su mujer, a sus padres, y el hombre, solo, con lo familiar que era, pues muchas tardes se iba allí, se metía en esta catacumba, se apoyaba al lado de las tumbas de su familia y ahí hablaba, ¿no? Eran como una comunidad de familia muerta, ¿no? Ellos tenían en aquella época como un sentimiento distinto hacia la sepultura, ¿no? Había la cultura de la sepultura, ¿eh? Me parece. Y lo más curioso que tiene este trozo, lo veis, ahora lo vais a ver, estas imágenes que creí que no se verían y al final sí que se ven, tengo poca cosa, como podéis ver, aquí están los ataúdes puestos tal cual, como el que lo pone así un adorno en una estantería. Podéis ver lo bizarros que eran los ataúdes victorianos. Estos ataúdes que veis aquí, victorianos tan bizarros, algunos de ellos estaban rotos, ¿eh? Si te asomaban mucho así con la linterna del móvil, le podía ver la uña del pie a más de uno. Digo, yo no quiero ver, porque hay gente, yo estoy muerto y tal, pero es que hay gente que tiene muy mala muerte, tiene muy mal morirse, y estos no eran una excepción. Pues estos ataúdes tenían un revestimiento de plomo. ¿Por qué? Por lo que habíamos comentado antes al principio del vídeo, ¿no? De que con tantas muertes, los vapores de la muerte impregnaban los cementerios, los lugares, y aquello era nocivo, ¿no? Pues los enterraban así, con ese revestimiento, para conservar esos gases. Eso provocaba que los cadáveres no se descompusieran de una forma natural. Y por eso cuando desenterraron a Lizzie Siddle, se la encontró a la mujer ahí que parecía que estaba echando la siesta. Y al cabo de un tiempo, ya los cadáveres se momificaban, se quedaban como de goma, como de plástico. Y esto es un detalle que hay que tener en cuenta porque lo que os voy a explicar ahora vais a flipar. Total, da bastante mal rollo estar aquí en medio viendo a esta gente que puede coger ataúd y sacarlo para afuera. Pero bueno, es lo que hay. Este sitio que veis ahora está cerrado, ahora está protegido. Pero antes de que la sociedad, amigos del cementerio de Highgate, entrara a proteger el cementerio, esto estaba abierto. Esto estaba abierto. El hombre que nos hizo el tour nos dijo que sectas satánicas y religiosas entraban aquí
a las catacumbas por la noche y se llevaban partes de cadáveres o cadáveres enteros para hacer rituales raros, algunos necrofílicos, etcétera. Se habían encontrado algún muerto en pelotas, que alguien había echado un casquete con el cadáver. Es que hay gente que de verdad es rara, ¿eh? Hay gente que es rara, ¿eh? Rara, ¿eh? Y eso no es lo peor. Los niños salían de la escuela a fumarse sus cigarrillos aquí, a esta parte del cementerio, y ¿qué pasa? Se encontraban a lo mejor pues a las mujeres ahí momificadas, que parecían teleñecos, pues cogían y hacían el ventríloco, le ponían un cigarro en la mano, unas gafas de sol, se lo pasaban, pipa, vamos después de clase ahí a jugar con los muertos. ¿Tú te crees? Parecían muñecos. Aquí me imagino la infancia de José Luis Moreno habría sido increíble, se habría puesto morado de ventriloquear. La casa del cementerio. Cuando se reabrió el cementerio, ¿no? Que entró los amigos del cementerio de Highgate intentando que este cementerio se pudiese mantener, ¿no? Haciendo labores, como digo, de jardinería, de guía turístico, de mantenimiento de todos los edificios, pues se necesitaba más dinero para mantener este cementerio. Iniciaron bastantes estrategias para ganar dinero. Por ejemplo, alquilaron durante bastante tiempo el cementerio pues a las productoras Hammer y Amicus para que pudieran grabar escenas de cementerios aquí sin ningún problema, o incluso vendieron una parcela, unas cuantas parcelas del cementerio, ¿de acuerdo? Para que unos médicos edificasen su casa aquí, en medio del cementerio, porque les encantaba el cementerio. Y eso que veis ahí de cristal, eso es una casa. Eso es la casa de unas personas que viven ahí y que todas las paredes son de cristal, y que hagan lo que hagan, se tienen un peo o no, ven las tumbas de esta gente. Desde luego, yo te digo una cosa, yo que soy un muerto ya me da a mí un poco de mal rollo, siendo yo un muerto viviendo en un cementerio. Pero si estuviese vivo, no sé yo, ¿eh? El rato muerto. El vampiro de Highgate. Aunque esta información que voy a decir ahora no te la dan en la guía turística, ni tampoco está incluida en este libro que cuenta bastante de la historia del cementerio, hay un caso sobrenatural que tuvo lugar entre las rejas de Highgate, bastante interesante, que tiene bastante tela, muy curioso. Vamos a escucharlo todos juntos, reunidos. Acercaos aquí al tío Tana, que os lo voy a contar. Cuenta la leyenda que el cementerio de Highgate fue el hogar de un vampiro durante 100 años. Los expertos dicen que era el rey vampiro de Valaquia. Y hay varios casos en la prensa que digamos dan luz a que esto sea verdad, ¿no? Y aquí tengo yo apuntados unos cuantos. Yo me he apuntado porque es mucha información, ¿no? Pero, por ejemplo, el 16 de abril de 1922, en las inmediaciones del cementerio, encontraron a una persona muerta con un agujero en el cuello y con toda la sangre drenada, ¿no? Esto llegó a la prensa y justo 2 horas después de que la prensa lo anunciara, apareció otra persona muerta en las mismas circunstancias. Esto creó un estupor social alucinante, y las autoridades llegaron a contratar a un cazavampiros profesional. Ahí quedó la cosa. Luego llegamos a la década de los 60. Aquí personas de diferentes etnias, de diferentes edades, personas de diferentes culturas que han tenido que pasar por el cementerio, ¿no? Para ir al trabajo, lo que sea, porque el East Side está en un sitio y el West Side en otro, y entre medio hay como una calle que tú puedes pasar y ver las tumbas, ¿de acuerdo? Varias personas afirman haber visto la imagen de un hombre de más de 2 metros, vestido de negro y con el rostro muy blanco. Otros afirman ver el fantasma de una mujer flotando entre las tumbas. Otros afirman haber visto al fantasma de un ciclista. Y luego este es el que me da más mal rollo a mí, que es el que tiene más mala leche. Le llaman el fantasma de la cara. Mucha gente afirma haber ido ahí caminando por al lado de la reja y encontrarse a un fantasma asomado a la reja diciendo: hola, ¿qué pasa? Ese es el que tiene más mala leche de estos tíos. Porque mira, si te quieres pasear por las tumbas haciendo el pásate. Tío, pero no te me asomes en la reja, que me da mucho miedo. En la década de los 70, unos niños encuentran el cadáver quemado, chamuscado de una mujer, y además decapitado. Pero que resulta que esa mujer había muerto en el año 1926. Esto también ya empieza a crear otra vez ambiente de terror, ¿no? Ambiente místico y siniestro alrededor del cementerio. Poco después, una niña afirma haber sido atacada por un hombre alto de más de 2 metros, vestido de negro y con cara fantasmal. Y justo cuando el hombre la iba a morder, apareció un vecino con el faro del coche, espantó al hombre
y este subió por la valla del cementerio. Y el hombre del coche dio fe de que eso era verdad, porque él también lo había visto. Entonces, ¿qué pasa? Que si los niños dicen que se han encontrado un cadáver chamuscado decapitado de una mujer del año 1926 y no se quede un ritual satánico. Puede ser que alguien esté intentando resucitar al vampiro de Valaquia, no lo sabemos. Una niña pequeña afirma haber sido atacada después por un hombre de más de 2 metros vestido de negro con cara fantasmal. El que la salva también dice que lo ha visto saltando la valla. Ya tenemos aquí al vampiro otra vez. Entonces entran en juego 2 personajes bastante pintorescos que se autodenominaban cazavampiros profesionales. Eran rivales, por cierto. Uno era David Farran, que es este que veis aquí, tío bastante friki, ya parece de la Hammer o de Amicus, a lo mejor hombre real, pero no veas, tío, se lo tomaba en serio. Y luego estaba el otro que era Sean Manchester, que era como una especie de cura raro, este es una paranoia, ¿Qué pasa? Los vecinos ya hasta la polla del vampiro dicen, se va a acabar esto. Cogieron todos los vecinos, se enfundaron que si ajos por aquí, una estaca, un crucifijo y agua bendita, y salieron en batida un montón de vecinos a poner patas para ir al cementerio, y empezó lo que se llamó la cacería del vampiro de Highgate, que duró 3 días, 3 días gente cazando vampiros por el cementerio. Estabas ahí en casa, oye, ¿dónde está la Juana? Y dice, está ahí, se va al cementerio con la Carla ahí a cazar vampiros. Ah, pues mira, cojo yo también aquí la pata a la mesa y voy a cazar con ellos, a ver qué pasa. Uno de los 2 cazavampiros, ahora no recuerdo cuál fue, se echó la medalla de haberse cargado al vampiro, ¿no? Y esto que veis aquí es una foto del supuesto vampiro asesinado. Yo lo que veo aquí es un hombre que lo llevaba muerto ya unos cuantos años, el pobre, no lo dejaban descansar en paz. Y luego esta historia, ¿no?, de que el Sean Manchester estaba en la batida en la cacería con una medium, ¿no? Y la medium le dijo, el vampiro está en ese mausoleo. El tío se subió encima del mausoleo, se rompió el tejado, cayó dentro y para su sorpresa todas las tumbas del mausoleo estaban vacías. ¡Oh! El tío se ve que les puso ajo a todas, echó agua bendita, hizo un exorcismo así. ¡Oh! No veas, vaya movida en el cementerio de Highgate. ¿A qué es alucinante? Fuera bromas, ¿a qué es alucinante? Que hayan sitios como este, tan especiales y que no sean tan conocidos como otros lugares, que son sosísimos, que va todo el mundo ahí en peregrinación a ver. Y lugares como este, tan mágicos, tan auténticos y tan importantes, que captan tanto la esencia de lo que es el puro Londres, ¿no? El Londres victoriano, que es ese que nos llama a todos la atención, no lo conoce casi nadie. Un motivo muy sencillo, no hay ningún organismo gubernamental que se encargue de este cementerio. Todo lo que veis aquí existe gracias a esa asociación voluntaria de amigos del cementerio de Highgate. Intentan recaudar 1000 libras diarias para poder mantener el cementerio tal y como está. Ese dinero de donde sale donaciones que hacen algunas personas, de las entradas, de los tours. Por eso pienso que pagar 12 libras por un regalo como este creo que es poco, porque cada penique que paguéis os digo que os va a saber a Nutella. Si os ha gustado el vídeo, por favor, like, porque ayuda mucho al canal, no solo a mí, sino también al cementerio de Highgate. Cuanta más gente vea esto, más gente querrá ir a verlo, porque seguro que ahora si vais a Londres, no vais a ir de allí sin ver el cementerio. No me jodáis. No sé, que me voy, que me enrollo, tío, y que no me voy, no me voy, Bueno, adiós, gusanitos.